Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de las lecciones de la escuela sabática en el tercer trimestre, bajo el título Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida, y por estudiar la lección 12 programada para el sábado 20 de septiembre. Te ruego que me muestres tu gloria. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7. Cuando Dios libertó a Israel de Egipto, dio instrucciones a Moisés de llevarlos al Sinaí, y permanecieron allí casi por espacio de un año. Dios promulgó el decálogo, hizo pacto con ellos, y lo ratificó con sangre. Dio a Moisés las leyes adicionales que conocemos como la ley de Moisés, y le mostró también el diseño del santuario original para la construcción del tabernáculo del desierto. Por causa de la apostasía del becerro de oro, este proyecto de construcción se demoró. Y en Éxodo 32 y 34, en los capítulos completos, se registran dos intercesiones que Moisés hiciera en favor de Israel cuando estaba en la presencia de Dios en el Sinaí. La situación de Israel era grave a la vista de Dios. El becerro de oro era un ídolo egipcio por medio del cual se adoraba al sol, que dentro del culto pagano era el culto rival de que se le rinde exclusivamente al Dios verdadero. Y el pueblo, en su falta de discernimiento espiritual, dijo al ídolo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ellos habían violado el pacto que prometieron cumplir, y Dios ya no los consideraba su pueblo especial, y pensaba destruirlos de inmediato y hacer de Moisés una gran nación. En la primera intercesión, Moisés logró que Dios no los destruyera a todos por completo de inmediato. Sin embargo, Moisés no pudo evitar la muerte de 3,000 rebeldes. Y debido a la delicada condición espiritual de Israel delante de Dios, Moisés volvió ante la presencia de Dios por segunda vez y logró que Dios accediera en postergar su castigo sobre Israel, y da a Moisés la orden de marchar rumbo a la tierra prometida. Éxodo 32, 34. Sin embargo, Dios le aclara que su presencia no iría con ellos, ya que debido a sus recurrentes pecados y rebeliones, su presencia podría destruirlos por completo, debido a su condición espiritual pecaminosa. En Éxodo 33 del 1 al 3 y en el capítulo 34 del 1 al 2 se describe cómo Moisés era uno de los que disfrutó de la comunión con Dios. Estuvo en la presencia de Dios durante 2 períodos de 40 días y 40 noches cada uno. Éxodo 24, 18, Deuteronomio 9, 18. Y como resultado de la comunión con Dios, su vida fue transformada profundamente. Experimentó el crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, 18.
Pero en la medida que avanzaban hacia la tierra prometida, ya era imposible que Moisés subiera a la presencia de Dios en el monte del Sinaí. Dios le autorizó a Moisés que construyera una tienda provisional portátil donde podría comunicarse con él, y la llamó Moisés la tienda de reunión. Éxodo 33 del 7 al 10. La nueva experiencia de comunión con Dios que usó Moisés también benefició a su siervo Josué, porque él siempre andaba con Moisés, y mientras él estaba en la tienda de reunión, Josué nunca se apartaba de esa tienda. Moisés usó esa tienda temporalmente mientras se construiría el tabernáculo del desierto, que sería la morada permanente de Dios. Éxodo 25:8. Y mientras tanto esa obra se realizaba, la tienda de reunión sería el lugar de acceso del pueblo para tener comunión con Dios. Podemos aprender lecciones importantes de la experiencia de Moisés. La comunión con Dios se cultiva diariamente, y Pablo lo explica de esta manera: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Si aprendemos como Moisés las lecciones de obediencia, de sumisión y de santidad, también nosotros podremos crecer hasta llegar a la estatura de varón perfecto en Cristo. Efesios 4:13. En cada etapa de nuestro desarrollo espiritual podremos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios y Cristo lo son en la suya. Durante esta semana estudiaremos cómo Moisés creció en el conocimiento del carácter de Dios, y al ser transformado por su comunión con Dios, cómo él anhelaba seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios para tener éxito en el cumplimiento de los propósitos divinos. Y consideraremos en este estudio 3 temas importantes. Número 1. Dios se comunica con Moisés en la tienda de reunión. Número 2. Dios se autorreveló a Moisés en el monte del Sinaí. Y número 3. La gloria de Dios y el rostro brillante de Moisés. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con: Dios se comunica con Moisés en la tienda de reunión. Iniciamos nuestro comentario tratando de no confundir el tabernáculo o santuario terrenal que se ubicaba en el centro del campamento y que se constituyó en la morada permanente de Dios. Éxodo 25:8, Hechos 7:44, con la tienda de reunión que Moisés portaba y usaba provisionalmente para comunicarse con Dios fuera del campamento. Dios se hacía presente donde Moisés se encontraba a través de la nube. Éxodo 33 del 7 al 10. Sin embargo, cuando el tabernáculo o santuario terrenal se construyó, ya no usaba la tienda de reunión. Sin embargo, los israelitas arrepentidos, que querían volver al Señor con verdadero arrepentimiento y confesando sus pecados y buscando su misericordia, podían acercarse a esa tienda de reunión y ser bendecidos por Él.
Dios mantenía una comunión especial con Moisés, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Entre ellos había confianza mutua. Dios instruía a Moisés, le revelaba sus planes, y Moisés sabía qué era lo que podía comunicarle al pueblo y lo que debía guardar de forma confidencial. La historia de los capítulos 19 de Éxodo hasta el 34 presentan cómo Dios fue transformando con su continua presencia a Moisés. Esto nos ayuda a comprender los anhelos del patriarca desde su primera experiencia con Dios en la zarza ardiente, cuando le pidió que le revelara su nombre. Éxodo 3, 13, 14. Y luego sus posteriores peticiones de conocer a Dios de manera más perfecta, que le revelara sus caminos. Éxodo 33, 13. Y aún su anhelo de ver su gloria. Éxodo 33, 18. En esta experiencia continua de comunión, Moisés creció en el conocimiento del poder y el amor y el carácter divinos, que por su contemplación habían transformado totalmente su vida. Después de que bajó Moisés de su segunda entrevista con Dios en el Sinaí, no se percataba de que su rostro reflejaba un resplandor de gloria. Su preparación fue continua y progresiva, a fin de guiar a Israel durante los últimos 39 años hasta los límites de la tierra prometida. Hechos 13:18. La integridad intachable de Moisés le concede el respetuoso reconocimiento de ser llamado el siervo fiel del Señor. Deuteronomio 34:5 y del 10 al 12. En su función de profeta, fue como un faro inextinguible en la oscuridad, y por la luz que recibió del cielo habrían de ser medidos los demás miembros del pueblo de Dios. Deuteronomio 18:15 y del 18 al 19. Moisés fue un agente de cambio y conforme a lo prometido por Dios en 2 de Crónicas 20:20, cuando el pueblo seguía sus indicaciones de parte de Dios, eran prosperados. Deuteronomio 30, 19, 20, Juan 5, 46, 47. La excepcional historia de Moisés nos muestra lo que Dios puede hacer cuando el ser humano le permite que le transforme su vida. Continuamos con Dios. Se autorreveló a Moisés en el monte del Sinaí. La mayoría de los siervos de Dios que tuvieron un encuentro de comunión especial con Dios, al estar en su presencia, tenían más clara conciencia de su incapacidad e imperfección y su indignidad para cumplir tan elevados propósitos. Sin embargo, al estudiar la vida de Moisés descubrimos que esta realidad a él lo llevó a incrementar sus anhelos de conocer más a Dios en su carácter y a ser semejante a él, de conocer en mejor manera sus caminos y valorar el privilegio de gozar de su continua presencia. En estas ocasiones especiales, Dios instruye a Moisés. Éxodo 24:12, Éxodos capítulo del 25 al 31. Y ahora meditaremos en sus peticiones más especiales. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Éxodo 33:13. Él quería ascender a nuevos niveles de conocimiento. Y en la medida que lo hacía, su vida era transformada por su contemplación de Dios. 2 de Corintios 3:18. La mayoría de sus peticiones eran en favor de Israel,
Pero cuando hizo peticiones personales, Dios no se lo tomó a mal, porque conocía su corazón, sabía lo que había en sus pensamientos y entendía que sus anhelos eran sinceros. Y su historia testifica cómo Dios le dio a conocer de una manera más profunda el plan de la redención a través de los servicios del tabernáculo del desierto. La petición más increíble que Moisés hiciera a Dios fue: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. La palabra gloria en hebreo es kabod. Significa peso, honor o majestad. Y su equivalente en griego es doxa, que se traduce gloria, esplendor, honor o buena reputación. Hasta este momento, Moisés se había familiarizado con las llamadas teofanías, que se refieren a las manifestaciones visibles de Dios. En la mayoría de casos, se asocian con las visiones. Así como cuando Moisés veía que la zarza ardía y no se consumía y dijo: iré yo a ver esta grande visión. Éxodo 3:3. Y luego se asombró al descubrir que Dios estaba en medio de la zarza y cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Éxodo 3:6. Los eruditos consideran como teofanías las manifestaciones visibles de la nube de gloria de la peña de Oreb y aún las apariciones de Cristo como ángel del pacto antes de su encarnación. Dios se manifestaba de una forma tal que pudieran verlo sin morir. A través de la explicación que Dios le diera a Moisés más adelante, podemos percibir que él quería verlo cara a cara. Éxodo 33:20 y 23. Moisés formuló un pedido que hasta entonces nadie se había atrevido a hacer, pero porque Moisés creía que lo fortalecería para realizar su tarea señalada por Dios. Expresiones como las que leemos en Números 12 del 6 al 8. Mas a mi siervo Moisés cara a cara hablaré con él. Este término cara a cara no indica que Moisés veía su rostro. Él miraba las teofanías, la apariencia que Dios disponía a hacerle ver para que supiera que estaba en su presencia. Las versiones más antiguas de la Biblia traducen ese texto como boca a boca hablaré con él. Y aquí el énfasis es en la comunicación verbal con Moisés. Sin embargo, en esta ocasión que estamos analizando, Moisés quería ver su rostro. Y Dios le explicó las implicaciones de su petición. Y le dijo: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Éxodo 33:20, Reina Valera contemporánea. Sin embargo, Dios lo colocaría en la hendidura de una peña y lo cubriría con su mano. Éxodo 33:23. Y al final solo pudo ver sus espaldas, pero no pudo ver su rostro. Éxodo 33:23. La razón es que en este cuerpo y en esta naturaleza caída no podemos verlo en su gloria. En 1 de Timoteo 6:16, Pablo explica que Dios habita en una luz inaccesible y se refiere a Dios como al quien ningún hombre ha visto y no puede ver. Esa es la gloria que traerá Jesús en su segunda venida. Y Pablo explica en 2 Tesalonicenses 2:8 que con su gloria de su venida destruirá al inicuo.
Y por eso Pablo explica que sin santidad ninguno verá al Señor. Hebreos 12:14. Para que los creyentes fieles vean a Dios y a Cristo en su segunda venida, Dios obrará un proceso de transformar sus cuerpos en cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15, 50 al 55. Y como dice también Filipenses 3, 20, 21, les dará a los redimidos cuerpos semejantes al de la gloria de Cristo. Todo esto nos ayuda a comprender que en la condición actual caída y pecaminosa es imposible ver a Dios. Debemos de considerar que la petición jamás hecha por ningún ser humano fuera de Moisés a Dios, muéstrame tu gloria, tampoco se considera una petición presuntuosa y temeraria, porque Dios sabía que eran anhelos sinceros de su corazón de conocerlo más profundamente. Y en la medida de que Dios se iba revelando en su carácter a Moisés, él le manifestaba lo que él pensaba del patriarca. Has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por nombre. Éxodo 33, 17. También le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Y Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33, 15. Todo esto revela que Moisés quería la seguridad de que el Señor seguiría con ellos hacia la tierra prometida, y en lo profundo de su ser anhelaba conocer cada vez más profundamente al Señor y de forma personal. Y por eso le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. En Éxodo 34, 5 al 8 descubrimos que lo que Dios mostró a Moisés en realidad fue la gloria de su carácter. Primero le proclamó su nombre, Jehová, Jehová. En tres cualidades fundamentales describió después su carácter. Estas tres cualidades son misericordia, justicia y verdad. Por su misericordia que Dios renueva cada día, no hemos sido consumidos. Por esa misericordia Dios se relaciona con el hombre caído y le da esperanza de salvación y de vida eterna. Israel había perdido el favor divino, y si Dios no le hubiera extendido su misericordia y favor, nunca hubieran recuperado su condición de pueblo escogido. Dios describe 7 formas en que manifiesta su amor hacia su pueblo. Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esta excelsa proclamación nos confirma que la gracia de Dios no anula su ley ni elimina su justicia. Dios concede su gracia o favor inmerecido, pero para ello tuvo que penalizar a su amado Hijo Jesucristo con el peso de la justicia y sus demandas por la ley quebrantada. Y por medio del sacrificio de Cristo nos concede la gracia de su perdón y la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Cuando Moisés entendió esto, se postró y adoró al Señor. Lo mismo ocurriría si nosotros, al percibir el amor, la gracia, la misericordia y la compasión y la bondad y la fidelidad, el perdón, la santidad y la justicia de Dios, también nos volvemos en adoración, en sumisión, en obediencia y en lealtad y en amor a Dios, como lo hizo Moisés.
La verdad es la base misma del carácter moral de Dios. De esta manera puede ser misericordioso para con los pecadores que se arrepienten y mantiene siempre en alto su rectitud y justicia, ya que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Podemos comprender que sin justicia no habría misericordia. En su justicia Dios castiga al culpable, pero no se deleita al hacerlo. El castigo para él es una extraña obra. Isaías 28:21. Y Pablo explica la combinación de la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento con la obra del Espíritu Santo, convenciendo al pecador de su necesidad de Cristo como Salvador y revelando que Dios nos ama y demostrando hasta qué precio estuvo dispuesto a pagar para redimirnos, porque no había otra manera de salvarnos. Esta es la mayor revelación del carácter de Dios. Dios extiende misericordia al perdonar y al salvar, y la longanimidad de Dios mitiga los castigos, y será propicia hasta el cierre del tiempo de la gracia. Lamentaciones 3:22, Romanos 2:4, Apocalipsis 22:11. Sin embargo, la última parte de la proclama que Dios dijo de sí mismo ante Moisés, dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y de los hijos hasta los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7, Nueva Versión Internacional. Moisés está usando inflexión verbal en tiempo participio. Aquí se indican acciones continuas y nos ayuda a comprender que si las acciones pecaminosas de los padres también fueron cometidas por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, Dios los castigará a todos por los mismos pecados, generación tras generación, ya que todos por igual están aborreciendo al Señor, lo que Él es y lo que Él representa, y son culpables delante de Él. Pero también no debemos de perder de vista lo que añade. Dios bendice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y Moisés sigue usando inflexión verbal en tiempo participio para indicar que si las mismas 4 generaciones son fieles a sus mandamientos, Dios les concederá su sobreabundante misericordia, porque dice, hace misericordia a millares o a 1000 generaciones. Vale también la pena comentar de que el profeta Ezequiel aclaró que el pecado del padre no será castigado en el hijo, ni el pecado del hijo será castigado en el padre si ellos no cometieron o participaron de ese pecado, respectivamente. Y así sucederá generación tras generación. Ezequiel 18:20. Podemos comprender que la experiencia de Moisés fue ver la bondad de Dios, no con sus ojos, sino a través de sus oídos. Esto también se considera un acto de fe, y era lo que él y su pueblo necesitaban para resolver el problema del pecado. Conocer el carácter misericordioso, clemente de Dios y su disposición a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34:6-7. Así es, Él. Eso es lo que verá Moisés. Y cuando Pablo dice, en nuestra experiencia, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17,
nos invita a gozar una experiencia recurrente similar a la de Moisés, a través del estudio de la palabra de Dios, y allí encontrar la revelación de la gloria del carácter divino y recibir de él su gracia redentora. El libro de Éxodo detalla 7 ocasiones en las que Moisés subió al monte para tener comunión especial con Dios y recibir sus instrucciones para Israel. La primera, Éxodo 19, 3 y 7. La segunda, Éxodo 19, 8 y 14. La tercera, Éxodo 19, 20 y 25. La cuarta, Éxodo 20, 21 y 24, 3. La quinta, Éxodo 24, 9 y del 12 al 18 y 32, 15. La sexta, Éxodo 32, 30 y 31 y la séptima, Éxodo 34, 27 y 28. Aquí vemos la excepcional, inaudita e incomparable proclamación que Dios expuso de sí mismo a Moisés, considerada la más amplia descripción de quién es Dios y sus atributos de carácter. Y los escritores bíblicos aplican y repiten y amplían en diferentes lugares de la Biblia esta autoproclamación de Dios, pues es necesario que su carácter se comprenda correctamente. Las citas referidas son Números 14, 18, Nehemías 9, 17, Salmo 103, 8, Joel 2, 13 y Jonás 4, 2. Los intérpretes ven en esta proclamación del Antiguo Testamento una réplica de Juan 3:16. Consideran que es el hilo de oro entretejido en toda la Biblia, porque Éxodo 34, 6 y 7 es la más espectacular y fundamental revelación del carácter de Dios, destacando su inmensa misericordia, fidelidad y verdad, aspectos centrales de su identidad divina, y que ya hemos visto que repiten los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento, a fin de recalcar cómo se relaciona Dios con los seres humanos. Y lo hacen teniendo en mente Juan 3:16, donde se expone la mayor demostración práctica del carácter de Dios, de su amor dispuesto a sacrificar lo mayor, todo lo que tuvo, en alta estima, a fin de salvar al mundo, entregando a su Hijo unigénito para salvarlos. En la séptima vez de su experiencia de comunión con Dios, Dios pidió a Moisés que llevara 2 tablas de piedra como las que había roto. Y después de revelarse en su carácter, le aseguró los hechos maravillosos que haría en favor de su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y comenzó con la renovación del pacto del decálogo, escribiendo con su dedo nuevamente en las 2 tablas de piedra. Y luego le prometió que las otras naciones verían su majestad y sus obras asombrosas. Éxodo 34:10. Yo voy a concertar un pacto. Ante todo el pueblo haré maravillas, nunca hechas en toda la tierra, que ninguna nación y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Y le enfatiza 2 veces que expulsará a sus enemigos de la tierra prometida y se las dará en herencia. Éxodo 34, 11 y 24.
La fidelidad de Israel al pacto del Decálogo garantizaría su prosperidad. Así que Dios le pide a Moisés que escribiera el contenido del pacto en su libro. Y Dios escribiría de nuevo en las tablas de piedra las 10 palabras del Decálogo. Éxodo 34, 27, 28, Deuteronomio 10 del 1 al 4. A fin de que seamos fieles al pacto, el Señor indicó lo esencial a Moisés, lo que debían y lo que no debían hacer. Entre ellos, no hacer alianza con los idólatras, no incurrir en el pecado de idolatría, celebrar la Pascua, dar o redimir al primogénito del Señor, ser generosos al dar, descansar el sábado, celebrar la fiesta del Pentecostés y de las cosechas, no ofrecer a la sangría de mi sacrificio con levadura, traer las primicias a la casa de Dios, no cocinar un cabrito en la leche de su madre. Y culmina con el escenario de Moisés descendiendo del monte con su rostro reflejando la radiante gloria de Dios, aunque él no sabía lo que sucedía. Éxodo 34, 29. Continuamos con la gloria de Dios y el rostro brillante de Moisés. En la última y séptima reunión de Moisés con Dios en el Sinaí, cuando de regreso al campamento, no se percataba de que su rostro resplandecía. Esto impactó a quienes lo vieron. Algunos tuvieron miedo de acercarse a él, otros no soportaban mirar la gloria de Dios brillando en su rostro. Esto nos recuerda su deficiente experiencia espiritual, y es por causa del pecado que el ser humano se aleja o se separa de Dios. Isaías 59:2. El pecado fue la causa para que Adán y Eva se escondieran de la presencia de Dios que paseaba en el huerto del Edén después de su caída. Génesis 3:8 al 10. El pecado y la conciencia de la culpa y de la condenación eterna es lo que hará que los impíos, en ocasión de la segunda venida de Cristo, intenten ocultarse del rostro de la gloria de Cristo, el cual los consumirá en su segunda venida. Apocalipsis 6 del 15 al 17. El rostro resplandeciente de Moisés refleja el impacto de la gloria de Dios obrando en su vida. Testificaba el poder que había transformado a Moisés por esa comunión íntima con Dios y que le había dado una comprensión clara de su carácter, ya que él anhelaba asemejarse a él cada día más para poder cumplir con integridad su misión. Moisés se sostuvo viendo al invisible. Él vivía conscientemente, con la seguridad de que vivía en la presencia de Dios. Cuando Pablo comenta la experiencia de Moisés, él explica su contemplación de la gloria de Dios sin velo. Porque cuando entraba a la presencia de Dios se quitaba el velo, pero cuando salía de la presencia de Dios se lo colocaba. Pablo nos invita a nosotros también a ver sin temor la gloria de su carácter misericordioso, lleno de gracia, sin velo, para que también transforme nuestros corazones y nuestra mente y le demos el control supremo de nuestras vidas y reconozcamos que es nuestro Señor y Rey entronizado en nuestro corazón, así como lo hizo Moisés. Pablo compara el rostro brillante de Moisés con la gloria de Jesucristo. La gloria de Cristo supera la gloria del rostro de Moisés. En Cristo se unieron personificadamente
la combinación de la ley y la gracia. Y Pablo concluye que cuando fijamos nuestros ojos en Cristo sin velo y a cara descubierta, el Espíritu Santo graba los principios de la santa ley del decálogo en nuestra mente y corazón, y se cumplen los propósitos divinos en el nuevo pacto, al darnos una vida nueva, es decir, una vida semejante a la de Cristo. Hebreos 3:1, Hebreos 12:2, 2 de Corintios 3:12 al 18, 2 de Corintios 5:17 y Romanos 6:4. Jesús explicó que aunque es fundamental la información de la identidad acerca de Dios y de sus propósitos, es imprescindible y determinante tener la experiencia redentora de Dios obrando activamente en nuestras vidas. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús vino con ese propósito a la tierra, en su encarnación. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1:18. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús es la máxima revelación que Dios hizo de sí mismo a los seres humanos al consentir que su Hijo se hiciera uno como nosotros en su encarnación. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos reconoceremos, porque su visión será más clara y nuestras imperfecciones se verán en su abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás perdieron su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios está despertándonos. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia pecaminosidad. El alma transformada por la justicia de Cristo admirará su carácter divino. Pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, es prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y el excelente carácter de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y la santidad infinita de nuestro Salvador. Un vislumbre de nuestra pecaminosidad nos puede guiar al ser que nos puede perdonar. Y cuando comprendiendo nuestra impotencia el alma busque a Cristo, Él se revelará con poder. Cuanto más nos guíe nuestra necesidad hacia Él y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Camino a Cristo, páginas 64 y 65. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Dios desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma y serán hechos perfectos en Él cuando por la fe echen mano del poder de Cristo, cuando recurran a sus infalibles promesas reclamando su cumplimiento, cuando con una importunidad que no admite rechazamiento busquen el poder del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 438.
Dad a conocer a Dios vuestras dificultades, decid como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Luego pedidle aún más, orad como Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés. Que el alma se aferre con fe viva a Dios. Obreros Evangélicos, 431. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen divina en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se les hiciera en la sentencia pronunciada en el Edén hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la elevación del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que capta este pensamiento tiene ante sí un campo infinito de estudio, tiene la llave que le abrirá el tesoro de la palabra de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles y que será el tema de los redimidos por toda la eternidad y de los seres de otros mundos y de los ángeles. Es la ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra el propósito nacido en la mente del Ser Infinito, que se mantuvo oculto desde tiempos eternos. Esta ciencia será el estudio de los redimidos durante los siglos sin fin. Este es el estudio más elevado que puede emprender el hombre. Aviva la mente, eleva el alma como ningún otro estudio puede hacerlo. La educación, páginas 125 y 126. Nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Debemos mostrar con nuestra vida diaria que tenemos paz y descanso en el Salvador. Su paz en el corazón se reflejará en el rostro, dará a la voz un poder persuasivo. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, así como vieron esto en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa pueda darle. No debe permitirse que en cosa alguna los prive de este poder. El colportor evangélico, 228. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como se presenta en su palabra. Debemos cavar para encontrar la verdad como si fuera un tesoro escondido. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Él nos da valor para acercarnos al trono de la gracia. Mediante la contemplación nos transformamos y nos asemejamos moralmente a su perfecto carácter. Al recibir su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a Él. Albergamos la imagen de Cristo y ella se apodera de todo nuestro ser. Comentario bíblico, tomo 6, 1098, y añade: el progreso ascenderá del alma, indica que Jesús gobierna su corazón. El corazón por medio del cual se difunde su paz y alegría y los frutos benditos del amor se convierte
en su templo y en su trono. Dad a Dios la ofrenda más preciosa que sea posible. Dar. Dadle vuestro corazón, hijos e hijas de Dios, página 100, y todas las citas se concentran en maravillosa gracia de Dios, 96. El tema de la redención ocupará la mente y la lengua de los redimidos por las edades sin fin. El reflejo de la gloria de Dios se verá por la eternidad en el rostro del Salvador. Carta 280 de 1904, reflejemos a Jesús 31. Mediante este esplendor, Dios trató de hacerle comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del Evangelio, revelado mediante Cristo. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir al pueblo que observa los mandamientos de Dios. Atestigua que cuando más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuando más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transfigurados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Patriarcas y Profetas 340-341. Si durante esta vida son leales a Dios, al fin verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerlo como Padre? Consejos para la Iglesia 136. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.